se llama San Martín Texcayacac. Allí hay un retablo donde está la Virgen de Guadalupe al centro, y luego 4 lienzos muy grandes lo rodean con las 4 apariciones. Posiblemente esa es la pintura más antigua, porque Juan Correa fue el pintor, repito, por excelencia de las vírgenes de Guadalupe en el siglo XVII, sobre todo en la mitad, esta segunda mitad del siglo XVII. Y es el que primero tiene una obra con las 4 apariciones. Me imagino que por eso se puede suponer que fue el que las pintó primero que otro pintor. Y además él pinta de 1666 a 1716. Realmente pintó muchos años, y sí pintó muchas guadalupanas, tienen en su haber, y algunas de las más hermosas guadalupanas. Pero maestra, ¿esta Maquita es Meluca, Puebla? No. ¿Esta? Sí. No recuerdo bien, pero si quiere después le digo, luego vemos. Lo que yo mencioné es la de ¿cómo se llama? Texcayacac, San Mateo Texcayacac, en el Estado de México, es donde aparece, donde está San Mateo Texcayacac, la pintura de Correa, donde aparecen por primera vez, al menos hasta ahora, las más antiguas apariciones pintadas por algún artista. Ahora, hay un dato que desgraciadamente no he podido confirmar. En la iglesia de Valladolid, en el convento de San Francisco de Valladolid, en España, hay una Virgen de Guadalupe pintada por Correa. Es muy antigua, es de las primeras representaciones, 1667, de las primeras pinturas hechas por él. Pero desafortunadamente, con la exclaustración que también sufrieron allá en España, esta pintura fue a dar al Museo de la Pasión, el Gran Museo de Escultura de Valladolid. Mire, parece mentira, pero hace 10 años que yo estoy buscando una foto de esa pintura, y no ha valido nada, ni la intervención del embajador de México. Parece ser que la tienen, que está muy destruida, y que por eso, desgraciadamente, no la quieren enseñar. Pero pues yo he arguido toda clase de razones diciendo que en todos lados del mundo, en todos los museos, hay algunas obras deterioradas, que por favor me dejen verla. Ni siquiera me han querido decir en qué lado está la firma, pero Echeverría y Beitia la tiene registrada en su obra, con motivo del recorrido que hizo por Europa, precisamente buscando testimonios guadalupanos. Entonces, ahí está la pintura, y posiblemente tenga las 4 apariciones. Ni eso me han podido contestar si consta de las 4 apariciones. Y es verdaderamente como darse de topes contra un muro, y no me han querido dar mayor información. Entonces, no puedo saber si hay una obra anterior a la de Correa donde existan las apariciones. El caso es que primero deben haberse pintado aparte. Y hay una descripción también interesante de Cayetano Quintero, que habla de cómo estaba el interior de la capilla del templo de la villa, en la villa de Guadalupe, la segunda iglesia que tuvo la Virgen, antes de la de Pedro de Arrieta, que fue la del siglo XVIII. Y al hablar de eso, parece ser que habla de unos lienzos separados del lienzo principal. Aquí vemos ya la idea que fue la que definitivamente quedó, la iconografía de incorporar las 4 apariciones dentro del lienzo guadalupano, agregando figuras con toda la libertad del barroco. Ahora, en muchos lienzos, además, como ya vimos en el anterior, se pone un recuadro más en la parte baja y se aprovecha para pintar en general un paisaje de la villa de Guadalupe, del santuario, y esa parte de las vírgenes de Guadalupe, de las pinturas guadalupanas, sirve mucho para ver el paisaje, cómo estaba ese México de entonces, porque se ve el lago y la calzada de los misterios que iba sobre la laguna, rodeada de agua, y una glorieta que había para que descansaran ahí los peregrinos,
porque pues siempre había muchas peregrinaciones. Y esto es muy importante, porque nos da idea también, por ejemplo, de cómo estaba la construcción de la Villa de Guadalupe en una determinada época. Pues hay uno donde se pinta la basílica y se ven las columnas hasta la mitad de altura, entonces se puede reconstruir bastante la época de todo lo que pasó en esta región, que fue la Villa de Guadalupe, el santuario, y cuando ya se construyó la colegiata. Bueno, entonces ya quedaron. Miren, por ejemplo, ahí hay un paisaje muy interesante de esa región de México que estaba llena de peregrinaciones constantemente. Ahora aquí viene una de las cosas más importantes dentro del guadalupanismo. Miren, aquí primero todo esto como un tapiz de rosas, el Espíritu Santo, sus apariciones muy bien pintadas. Aquí los arcángeles, es decir, ven cómo se van agregando estos elementos que son importantísimos. Y en el centro desgraciadamente está al revés, porque la cuarta aparición siempre va de este lado, como ustedes saben, y ahí está la misma iconografía. También acá, miren, a veces la iconografía se enriquece. Por ejemplo, en este caso a Juan Diego lo acompañan ángeles, espíritus que se ven. Luego a veces aparece muy vestido, como aquí hasta con sombrero, y en otras ocasiones aparece en traje indígena más auténtico. Pero aquí lo que es muy importante es esta parte. Esta pintura está en la Villa de Guadalupe y es una de las pinturas que mejor representa la corriente apocalíptica que venía a reforzar el guadalupanismo, porque aquí de plano pintaron a San Juan escribiendo aquí el Apocalipsis, el gran lago, pero recuerden que San Juan escribió en la isla de Patmos, pero aquí nada de Patmos, es la Laguna de México, es Tenochtitlan. Aquí está el águila sobre el nopal, es decir, toda la heráldica de la ciudad azteca, para demostrar que era de aquí donde había aparecido todo. Y entonces acertadamente ya se conoce esta escena como Patmos Tenochtitlan, porque es una osadía de los teólogos mexicanos, pero que finalmente pues no les podían rebatir mucho, ¿no? Pero el haber puesto aquí el emblema de la ciudad azteca, y luego en vez de la Virgen Apocalíptica que hemos visto en el grabado de Durero y en otros, pues a la propísima Virgen de Guadalupe. Entonces convierten estas oportunidades en verdaderos signos, símbolos que dan testimonio de la importancia escritural de la Virgen de Guadalupe. Todo esto, repito, pues es la campaña que hacían todos los criollos, los teólogos mexicanos, teólogos criollos, para poder conseguir esa fuerza escritural que necesitaba el culto guadalupano. Es preciosa además la escena, muy bonita. Ahí tienen a San Juan. Está atribuido a Correa, y es posible, porque tiene la misma textura blanda, suave de los paños, una cierta incorrección en la proporción. Miren qué delgado es este tórax, es muy... las manos también son defectuosas, pero el rostro es típico de Correa. Correa nunca pinta imágenes muy blancas, siempre son unos tonos un poquito aceitunados, quizá porque él era mulato o porque realmente la gente de México no privaba en los cutis muy rubios, aunque los había desde luego. Y los cabellos aquí en este caso castaños, pero fíjense en sus vírgenes, siempre tienen cabellos oscuros, rara vez de otro color. Aquí tenemos otra de las imágenes importantes, muy decorativa. Ya le ponen aquí unas ánforas llenas de flores. En fin, había mucha libertad que daba el barroco, cortinajes en la parte alta, para hacer más ricas estas imágenes.
Aquí tenemos otra más, con más flores, diferentes enmarcamientos en todas las apariciones. Se podían variar, en eso sí nunca hubo una receta para pintar los enmarcamientos de las apariciones, sino que cada quien podía pintarlas como quisiera, enmarcándolas, ya hemos visto, con flores, con molduras, darles un marco ovalado, cuadrangular, en fin, veremos otros que son todavía mucho más complicados que estos. Aquí tenemos, miren qué bonita se ve aquí también la villa, la calzada que llegaba hasta allá. Y aquí muy sencilla, por ejemplo, aquí no hay ornamentación, pero están las 4 apariciones con Juan Diego pintado de otra manera. Bueno, también vale la pena hablar de que aquí, en esta 4ª aparición, dado que Juan Diego tiene que aparecer de pie con la tilma suelta para que se aparezca toda la figura de la Virgen, siempre es una figura como agigantada la de Juan Diego en estas ocasiones, mucho más grande y alta que lo que pueden parecer las personas que están junto a él, como Juan Díaz y otros. Hay la figura de un civil que aparece siempre junto a Juan Díaz y que yo nunca he sabido quién es. ¿Será que nada más se agregó como número, que hubiera más gente? Pero el que sí está perfectamente documentado históricamente es Juan Díaz, porque él era el intérprete del arzobispo, quien se comunicaba con los indígenas. Esta también es muy hermosa. Mete aquí la Trinidad, ven, diferentes maneras de poner los elementos de la historia sagrada y de la doctrina cristiana en todo su apogeo. Esta también es muy hermosa porque en el anhelo de colocar a la Virgen llena de fundamento escritural, pues inventaban todas estas enormes alegorías. Y aquí vamos a ver hasta dónde llegaron en este anhelo los teólogos mexicanos. Realmente nada los detenía para seguir incrementando, digamos, la fuerza teológica del culto guadalupano. Y que hubiera cada vez más adeptos. Pero esta batalla, digamos, dura hasta finales del siglo XVIII, hasta que realmente ya viene la independencia, y con la independencia es sintomático, se desaparecen todos estos símbolos, puesto que ya México ya era de los mexicanos, ya no se necesitaba ponerle a la Virgen de Guadalupe tanta cosa, y nada más a veces aparece algún nopal, algún emblema mexicano. Aquí esta es muy bonita también porque es San Miguel que sostiene a la Virgen de Guadalupe. Y ven, y este enorme manto es un patrocinio a santos y a otras figuras sagradas, un gran patrocinio, y el santo sosteniendo la imagen de la Virgen. ¿Quién es el autor, maestra? Este es anónimo, no recuerdo el autor de Aquí otra llena de flores. Lástima, aquí se comió un poco la placa en la parte de abajo, es el que no sale en el proyector, pero miren, aquí vemos otro tipo de enmarcamiento muy rico. Ya va siendo más dieciochesco, cuando empiezan estos guégueres, así estos roleos que se acercan a la rocalla, ya va haciendo más avanzada la pintura, más avanzada hacia el 18. Las de Cabrera tienen la cara más fina que hay. Esta casi podría ser de Cabrera por la finura de la nariz y el tono aceitunado de la piel. Esta muy popular, es muy graciosa. Aquí está Juan Diego con sus rosas, una ciudad abajo, el escudo nacional otra vez Tenochtitlan. Ven el empeño de señalar dos cosas: la fuerza escritural y la mexicanidad. Son los dos directrices que impulsan toda esta manifestación pictórica. Este es un cuadro precioso, lástima que no encuentro luego presto las fotos y se pierden, pero este cuadro está en Oaxaca, en Calixtlahuaca. Es muy hermoso porque aquí es San Juan
Pero y miren qué linda la Virgen de Guadalupe con las alas de águila con que fue dotada la Virgen apocalíptica, y la sierpe. Es un encanto la pintura, es preciosa. Es un cuadro bastante grande, nada más para eso. Ven, todas estas maravillas del arte pues fueron inspiradas por este deseo enorme de poder salvar y que la Iglesia finalmente reconociera el culto guadalupano. Bueno, no el culto, sino la aparición. El culto se reconoció. Estas son del Museo de la Villa, y hay de todas clases, unas más sencillas que otras, aquí con el Espíritu Santo y muchas flores. Esta también es muy hermosa porque ya la acompañan muchos santos. ¿Ven? Todo esto le iba dando mayor riqueza y mayor popularidad al culto. Esta es apegada nuevamente a la original. Siempre se pintaron de estas imágenes muy apegadas al original y otras muy complicadas como las que hemos visto. Esta es otra de las sencillas. Esta ya se empieza también a manifestar más libremente esos deseos que les he presentado de que sea reconocida en el mundo. Aquí está España, con el escudo español. Este está en la Villa de Guadalupe. Acá otra vez México. Miren, una india con su copili. Una india muy bonita, una española muy guapa con su corona imperial. Juan Diego de pie enseñando la tilma cubierta de flores. Y la Virgen de Guadalupe en medio. Ven, en todos lados empieza a manifestarse que esa es una Virgen mexicana y que necesita o que ya tiene el reconocimiento de España. A ver, aquí quiero leer unas cosas. Estas son preciosas. Este es de un pintor de apellido Aragomanis, que yo no he encontrado más pinturas de él más que estas. Miren, para empezar, otra vez en Patmos, Tenochtitlan. Aquí está la isla, pero ya francamente aquí desaparece Patmos y es nada más Tenochtitlan, pues es la fundación de la Ciudad de México, y sobre el águila se representan dos escenas. Miren qué composición tan bonita, tan barroca, ya tan llena de detalles rococó como son estos enmarcamientos de aquí. Ya es la influencia rococó, quiere decir que es ya finales del último tercio del siglo XVIII. Y aquí España ofreciéndole a la Virgen una corona, y acá México, la Nueva España, curiosamente vestida entre piel roja y no sé qué cosa rara, porque hay esa cosa. Es algo que siempre me ha intrigado. Cuando en las pinturas coloniales se encuentran representaciones de indígenas en el siglo XVII o XVIII, no están bien vestidos a la indígena, salvo Juan Diego. A ver, nunca se vistieron las indias de México así con plumas y carcaj. El carcaj es de los indios pieles rojas. Eso no lo entiendo. Había muchas representaciones de indígenas en Europa, en grabados europeos del siglo XVI, donde sí son muy fantasiosos y tienen carcajes y tienen muchas cosas que no usaban los indios, pero son representaciones hechas por los europeos. Entonces, ¿por qué el señor Aragomanis, que vivía en México cuando menos, si no es que era, yo creo que debe haber sido criollo para pintar esto, pinta una indígena con una indumentaria estrafalaria que no le pertenecía? Y así hay muchos ejemplos. Ese es un misterio para mí, no lo entiendo. ¿Por qué fue así? Sin embargo, la composición es muy hermosa y muy significativa de lo que querían los criollos. Miren, un detalle. Ahí van, además, hay palabras aquí. En muchas ocasiones son citas del Apocalipsis. Aquí no distingo lo que quiere leer o de qué decir, pero tal vez diga la frase de que no hizo lo mismo con todas las naciones.
No distingo la mera verdad y no la he leído, no la he traducido bien. Pero son preciosas pinturas. Y aquí hay otra del mismo Aragomanis, igual, con flores parecen flores de loto en el lago, el nopal con sus tunitas, el águila, la serpiente, luego las decenas aquí, y este es Juan Diego. ¿Cómo los pelaban? Ustedes deben recordar que a los indígenas ya bautizados, cristianizados, les cortaban el cabello, y era una señal de que se reconocía un indio ya convertido por la manera como andaba peinado. Los rapaban y les dejaban este cabello aquí. Tiene una blusita a lo indígena, su camisita y su tilma que le cuelga por aquí. Está ofreciéndole las rosas a la Virgen, y de este lado está un indígena, digamos, todavía no converso, vestido un poco a lo salvaje, y otra vez con esos penachos de plumas que son de penachos apaches, que no tenían nada que ver con la población mexicana. Por eso me intriga por qué los pintaban así y no como realmente fueron, y sí tenían a mano la documentación para hacerlo. Miren qué curioso que lo pinten como un indio piel roja. Eso es raro. Aragomanis no sé de dónde sacó eso. Ahora, este pintor, muy bien pintada la Virgen de Guadalupe, pero miren, bastantes defectos anatómicos en la representación del cuerpo. Este brazo es espantoso. Pero hay una cosa muy importante que tienen que tomar en cuenta en la pintura novohispana. Casi siempre se encuentra en un mismo lienzo diferencia de oficios. Un oficio muy bueno en unas partes y otro muy malo en otras. Puede explicarse por la cosa del taller, pero lo importante es que a nadie le interesaba eso. Vaya, a nadie le molestaba eso. Estos cuadros recibían la aceptación de todo el mundo, de los artistas y del público. No había esa idea de perfección académica, porque no existía la enseñanza del arte académico. Entonces, esta libertad barroca se aceptaba tranquilamente, no se exigía otra cosa. Miren qué bonita es la composición, pues no deja de tener mucho encanto y mucha, este nopal lleno de tunas es precioso. Esos son los esfuerzos y la imaginación echada a andar entre criollos y teólogos criollos para lograr estas cosas. Estas ya vienen de España. Pero antes de eso quería hablar de lo que el doctor de la Maza escribió acerca de los evangelistas de la Virgen de Guadalupe. Porque como, volviendo un poco atrás, el culto guadalupano, repito, fue combatido por algunas partes de la propia iglesia. Desde luego las altas autoridades, los obispos de esa época, pues ya sabemos que la apoyaron al principio, pero después vieron la fuerza que tenía el culto y entonces empezó la resistencia. Y esto se ve en los sermones que constantemente se decían en los púlpitos. Y por otra parte, también los franciscanos, que eran concepcionistas, ellos siempre habían exaltado el culto a la Purísima Concepción, también fueron de los que se opusieron. Se opusieron bastante, tanto que cuando hay algunas, ya les enseñaré algunas pinturas donde está San Francisco cargando a la Virgen de Guadalupe, yo haciéndole un poco de broma a mi amigo el historiador franciscano Francisco Morales, le he dicho, bueno, pues dice, ven a dar una conferencia sobre la pintura con tema franciscano en el siglo XVIII. Dije, bueno, pero tengo que presentar esta que está en el Museo de Guadalupe, y es la claudicación de los franciscanos ante el guadalupanismo, porque todo el siglo XVII no eran los franciscanos guadalupanos, sino hasta después. Entonces me dijo así, riéndose también, dice, bueno, es que teníamos que entrar a la modernidad, pero fueron uno de las comunidades más reacias a aceptar el culto. Y entonces, habiendo ese clima de no aceptación, empezó la literatura importante acerca de la Virgen de Guadalupe. Entonces son 4 libros muy importantes los que van a aparecer.
bachiller Miguel Sánchez. Este bachiller lo que hizo fue, muy atinadamente, comparar precisamente el texto del Apocalipsis con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ustedes pueden, a los que les interese, leer todo este artículo del doctor de la Maza en los Cuadernos Americanos. Así se llama, hace ya de bastantes años que publicó eso, pero se encuentra fácilmente en cualquier biblioteca. Y él demuestra cómo el bachiller Sánchez, con esta comparación que hizo entre el Apocalipsis de San Juan y la imagen de Guadalupe, pues destapó toda esa vena apocalíptica para que se representara en las pinturas. Fue muy importante, aparece en 1648, se llama Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe. Son libros importantísimos que, por fortuna, circularon, y entonces el culto a la Virgen de Guadalupe tomó un incremento enorme y sirvió de defensa. Después, en 1649, el padre Luis de la Vega, que fuera capellán de la Basílica de Guadalupe, publicó un texto en náhuatl que se llamó el Huey Tlamazoltica, que quiere decir el gran acontecimiento. Y ese gran acontecimiento pues se refiere precisamente a todas las apariciones, a las 4 apariciones y a cómo nace el culto. Entonces este texto traducido al náhuatl ayudó para que los indígenas conocieran también todo el fenómeno y se adhirieran al guadalupanismo. Eso, y más adelante el sacerdote Luis Becerra Tanco, que era políglota, médico, matemático, astrólogo, físico y químico, en 1675 es cuando publicó su libro La Estrella del Norte, y entonces allí fue donde quiso probar cómo se imprimió la Virgen en la tilma de Juan Diego. Fue la escena que les enseñé. Entonces tuvo mucho más, todavía otro aspecto del guadalupanismo se vino a reforzar. Y finalmente, el famosísimo padre Francisco Florencia, publicó lo que se llamó La Felicidad de México. Era de la Compañía de Jesús. En 1675 publicó su libro. Está lleno de poemas, de ensayos. Son muchos textos que tienen una imaginativa muy audaz, donde se intenta probar todo el culto en sus mayores dimensiones. Así es que estos 4 libros, que se publican a mediados del siglo XVII, vinieron a crear un ambiente mucho más propicio y a que el culto tuviera más fuerza. Entonces se produce toda esta pintura que hemos estado viendo, todas las representaciones de San Juan, todo el lago de México, los símbolos mexicanos que se agregan gracias al entusiasmo y a la fuerza que produjeron esos 4 libros que se escribieron. Se escribió además una cantidad enorme de poesía a la Virgen, a donde se nota perfectamente lo que les he dicho, la angustia de los criollos de que no se reconociera el culto como algo propio que no tenía nada que ver con la conquista y con los españoles. Aquí ven otro interesante composición de tipo teológico, y que pues tal vez ni siquiera fue muy bien vista por las autoridades de esa época, pero aquí vemos a San Joaquín y a la Virgen. Aquí está cómo salen de aquí estas ramas y el lirio, el gran lirio de donde surge la pureza, la Virgen purísima, la purísima de María, y aquí se convierte en la Virgen de Guadalupe. Eso era lo que los criollos querían que se entendieran, que era la propia Virgen de Guadalupe, la guadalupana, y por eso inventan todas estas maravillosas pinturas que son nada menos que el lenguaje casi desesperado de los criollos para obtener la legítima propiedad del culto guadalupano. Aquí tienen un estandarte, se conserva en el Museo de Querétaro. Y aquí está la gran pintura que adorna la escalera del Museo de Guadalupe en Zacatecas, donde está San Francisco
en un patrocinio parecido al de San Miguel, con toda la comunidad abajo, y sosteniendo él a la Virgen de Guadalupe. Anterior a esta pintura, hay algunas pinturas franciscanas donde San Francisco aparece sosteniendo a la Purísima Concepción, puesto que la orden franciscana se distinguió por ser la que apoyó el dogma de la Purísima y la que siempre se dedicó a extender el culto a la Purísima Concepción, tanto que por eso en una temporada se vistieron de azul los franciscanos, porque era su campaña religiosa en pro de la Purísima Concepción. Claro que surge el culto guadalupano y pues no les pareció mucho, entonces hasta el siglo XVIII ya aparece aquí. Es lo que le decía yo a Francisco Morales: bueno, pero tienes que aceptar que ponga yo que presente esta pintura, que realmente fue esa expresión de la claudicación de los franciscanos, porque ya ni modo aceptan finalmente el culto a la Virgen, que ya no era posible no aceptarlo en esa época. Maestra, el autor de esa... Esta está atribuida a Cabrera, inclusive se dice que por aquí anda su autor, bueno, más acá, hay un personaje civil que se supone que pueda hacer su autorretrato, pero no es seguro, no es seguro, pero sí se atribuye es una pintura muy hermosa, y sí la Virgen tiene rasgos de Cabrera. ¿Esa dónde está? En la escalera del convento que ahora es Museo de Pintura en Guadalupe, Zacatecas. El estandarte. No, yo voy para atrás. Esta, ay, lástima que está tan oscura, es preciosa. Esta está afuera de la iglesia de Guadalupe, Zacatecas, pero es una pieza escultórica muy bonita, es una columna, pero aquí talladas son 4 vírgenes de Guadalupe que se juntan, pero lo que es muy bonito es la idea del simbolismo. Fueron 4 apariciones, ¿verdad? Entonces son 4 imágenes guadalupanas que se juntan para formar este pilar que es precioso y que está a la entrada del templo de Guadalupe en Zacatecas. Aquí hay un templito precioso que lo traigo porque casi nadie lo conoce, que está en Bolaños, en el remoto pueblo de Bolaños, en la cuna de los, ¿cómo se llaman estas tribus de allí, de indígenas, que vienen poco por acá? Los huicholes, es precioso. Aquí está la Virgen de Guadalupe, es uno de los, pues sí, de los homenajes más, ya a finales del siglo XVIII, que es cuando la riqueza de las minas de Bolaños hicieron que se construyera esta iglesita y un convento franciscano que iba a ser algo, yo creo que lo más rico que hubiera habido en la Nueva España y que desafortunadamente no se acabó, pero con una finura arquitectónica y una monumentalidad increíbles. Cuando puedan ir a Bolaños, vayan antes de... Es Jalisco, pero parece que está más cerca ir, bueno, si se va por tierra, por Zacatecas, pero hay avionetas de Guadalajara. Es un lugar extraordinario y muy poco visitado porque se quedaron abandonadas las minas. Aquí tenemos otra y otra más. Estas que acaban de pasar, esta es de San Leandro de... No, está adentro de uno de los claustros sevillanos de Santa Paula, y esta también viene de Sevilla. Ahorita no me acuerdo cuál de iglesia, pero esta es de Santa Paula. Y esta también, ay perdón, esta es la que ya habíamos pasado, es que luego me equivoco de botón. Esta es una de las guadalupanas más hermosas del siglo XVII, yo creo que de toda la época. La pintó Juan Correa y está en el templo de San Nicolás de Sevilla, en España. Es una belleza de pintura, una belleza enorme. Y fíjense cómo se confunden aquí las flores con los angelitos, con las rosas, y en medio de eso están las apariciones. Es un lienzo muy distinto a todos porque es apaisado, es muy grande, y entonces tiene esta otra composición muy, muy diferente, porque le permite hacer esta parte sumamente ancha, muy grande,
y es muy hermosa la imagen de la Virgen, verdaderamente se destaca en esta mandorla de nubes, dentro de tanta flor y tanto angelito. Es preciosísima, y además el marco también fue regalo de una señora de allí, de Antequera, la llevaron de Antequera, pero desde luego la llevaron de aquí para allá. Claro que esta nunca saldrá para México. Sí la trajeron a la exposición de los 4 siglos de pintura guadalupana, vino la pintura, y por eso se pudo fotografiar directamente, porque estaba además a muy buena altura. Esta es una joya, una pintura preciosísima. Aquí tenemos varios altares guadalupanos dedicados a la Virgen de Guadalupe. Este es del siglo XVIII, porque ya vemos aquí los estípites, que son característicos del XVIII, hasta con unas cariátides, y aquí el lienzo guadalupano como cosa principal. Hay muchísimos altares dedicados a la Virgen de Guadalupe, como ustedes saben. Yo creo que no se ha hecho un inventario de toda la cantidad de retablos guadalupanos que hay. Pero ¿cómo? ¿Tepozotlán? No, esta no es Tepozotlán, ahorita no me acuerdo, ahorita les digo, porque sí trae su nombre ahí anotado, pero no me acuerdo cuál es. Y esta es en Pinos, Zacatecas, este retablo guadalupano también, con una imagen muy hermosa, acompañada aquí por otros santos. No siempre lo encontramos solita con sus apariciones, sino que a veces también la acompañan otras imágenes de culto local. Y esto también es en el templo de San Francisco de Pinos, y es de la época en que los franciscanos abiertamente aceptan el culto. Esta está en Querétaro, en la ciudad, en el convento de las Rosas de Querétaro. Los retablos queretanos, yo sí espero que hayan visto algo de esto, ¿no? Son de una exuberancia y de una riqueza enorme. En esta época, los artistas que tenían toda la libertad que permite el arte barroco, inventaban también con toda la libertad y la imaginación de que eran capaces. En Querétaro se distinguen mucho por gusto por poner estas como doseles y elementos tomados de tapicería, como por ejemplo estos cortinajes que cuelgan aquí. Y son retablos muy diferentes de los que se pueden encontrar en el centro de México. Realmente se formó ahí una escuela local queretana de un gusto barroco mucho más exuberante y muy característico de la zona. Por ejemplo, estas soluciones y además colocando un poco de color mezclado con el oro. Eso tampoco se usó en todas partes. Es otra característica importante. Y tiene aquí dedicado, es un retablo nacionalista también, porque arriba está el escudo mexicano y aquí la Virgen de Guadalupe. Este está en Querétaro, en la capilla que se llama de la Congregación, que fue dedicada después a la Virgen de Guadalupe, fue primero de la compañía, y arriba tiene esta preciosa la aparición y abajo la imagen. Es muy bonito el retablito. Esta es la suma del nacionalismo mexicano, que hasta donde fue posible representarla en el siglo XVIII. Es un retablo que se encuentra en el pueblo de San Lorenzo, San Lorenzo, ¿qué se llama? Como se me fue ahorita la palabra. San Lorenzo Río Tenco, está pegado a Cuautitlán y a Tepozotlán. Es muy fácil ir cuando vayan al Museo de Tepozotlán. Pueden ir en coches muy rápida la llegada, son unos cuantos kilómetros los que hay para llegar allí. Y aquí es muy interesante lo que hicieron los artistas. ¿Quién sabe quién sería el autor intelectual de este retablo? Pero por supuesto, pues la Virgen al centro, las 4 apariciones, Santa Rosa de Lima o San Felipe de Jesús, creo que es y Santa Rosa de Lima acá. Aquí está San Miguel, está San Miguel como en muchos grandes retablos, y abajo está Juan Diego sosteniendo la mesa del altar.
como Atlante. Y detrás de la mesa están los escudos de México y de la Nueva España, pero de la Ciudad de México y de la Nueva España. Es decir, aquí sí está resumido todos los valores que en ese momento los criollos podían manejar como propios. Claro, absolutamente dentro del ortodoxo, dentro del catolicismo, pero a la a la manera novohispana. Es decir, con puras imágenes surgidas aquí, con los valores espirituales surgidos en la propia Nueva España. Sin deberle, aquí no hay fuera San Miguel Arcángel, pero ese no es santo español, es San Miguel Arcángel. Entonces, aquí no hay ningún santo, nada que tenga que recordar a España. Es realmente muy interesante la creación de este retablo, porque hay muchos retablos nacionalistas, pero este es el mejor, el que representa mejor esa idea y la suma, repito, de todo. Estas son imágenes también muy hermosas y diferentes que hay. Por ejemplo, esta que es la pura tilma. A veces se dio ese énfasis plástico en la tilma, y aquí aparece la tilma como colgando nada más, y el Espíritu Santo en la parte alta. Son variantes, es muy bonita, el oficio de este es muy fino, muy bonito, aunque aquí esta parte quedó al revés, pero en fin. Ahí está, lástima que no se ve, es un patrocinio muy interesante, pero está muy oscura. A ver, entonces ahora si me prestan eso, mientras hay preguntas para que pueda yo poner las que faltan acá. El nombre de la capilla donde está el retablo. En el Estado de México, y que tiene las 4 apariciones separadas. Pero como repito, este pintor empezó tan pronto a pintar guadalupanas, es posible que sean las más antiguas representaciones de las apariciones. Ahora, es curioso porque este retablo, por los estípites, que por cierto los pusieron de cabeza, porque no sabían ni lo que estaban haciendo, es del siglo XVIII, pero los lienzos no. Lo que pasa es que es un acomodo que hicieron allí en el pueblito ese, que es muy pequeño, y que el que lo hizo pues no sabía ni lo que estaba haciendo. Esta es una bellísima composición de la Iglesia de la Concordia en Orizaba. Es una belleza por todo lo que significa y por el traslado de un grabado. Esto está copiado de un grabado, y miren aquí, nada más hecho en bulto, en relieve, aquí el nopal con la serpiente y el águila nacional. Otra vez vemos a Juan Diego y a San Juan Evangelista, y la pintura, bueno, la pintura de la Virgen, es decir, la Virgen apocalíptica aquí como guadalupana y trabajada en tecali. Es una lámina de tecali preciosa. Preciosa. Y allí en Tlaxcala encuentra hay otra, por ejemplo, en una ventana, una lámina translúcida de tecali con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por eso es realmente, tienen que quedar claro que el arte fue la vía de expresión de los criollos, y por lo tanto sus mayores inquietudes y anhelos sociales se vertieron en el arte, y a socapa de los motivos religiosos se fueron metiendo, proyectando hacia la sociedad. Para estas fechas, pues el criollismo ya era muy fuerte. El espíritu americanista iba cada vez más fuerte, y pudieron hacer esta bellísima portada sin que hubiera protestas de ninguna clase en la Iglesia de la Concordia, que está dedicada a la Virgen de Guadalupe en Orizaba, y que ya es fin y secular, porque ustedes pueden ver toda la forma de rocalla que la compone. El arte rococó, la influencia del arte rococó llegó a México en el último tercio del siglo XVIII, así es que nos sirve para fechar muy bien cuando aparece en alguna obra. Maestra, aquí en Durango hay rastros también de un culto popular a Virgen del Refugio. En el barrio de Tierra Blanca se observan sobre los muros de las casas imágenes del refugio. Esa era la Virgen española, ¿no? ¿La Virgen qué? Más española. Pues es un culto muy viejo, el refugio, los remedios.
De todas esas otras imágenes marianas, advocaciones que llegaron con los españoles, pues son muy antiguas. La del Rosario, todas ellas, pues sí, eran españolas. La de Covadonga, no se diga. Bueno, aquí, ese es ya el clímax digamos, de la invención criolla, de la audacia criolla. Llegar a representar al Dios Padre pintando él mismo a la Virgen de Guadalupe. Él con sus pinceles la está pintando. Entonces, este es uno de Cabrera, me parece que este es el de Cabrera. Este es precioso también, pero aquí es Dios Hijo, si no me equivoco. Este está por Toluca, en un pueblo, es un lienzo hermosísimo este. Lástima que aquí no está color, pero miren, los ángeles, todo el mundo, así que el Padre Eterno y Dios Hijo pintando aquí a la Virgen de Guadalupe, pero aquí ya es el Padre Eterno. Cada vez era más alta la jerarquía que le daban a la pintura de la Virgen de Guadalupe. En la tilma la está pintando sostenida por los ángeles. Aquí está Dios Hijo, muy hermoso, y el Espíritu Santo, y aquí la leyenda de que no hizo lo mismo con todas las naciones, y los ángeles por aquí. Esta es otra también con el mismo tema. Aparecieron, parece que además de estas tres, ha aparecido una más donde el Padre Eterno está pintando a la Virgen de Guadalupe, y que fue comprada por el museo, por el MUNAL, por el Museo Nacional de Arte, a donde seguramente la pueden ver cuando vayan a México. Pero son preciosas, es decir, ya es llegar a lo máximo. Aquí. Hay una es de Cabrera, la otra, esta yo pienso, yo he creído que es de Hipólito de Rioja. Es otro pintor no tan conocido, pero no lo pongan como cosa segura. Atribuido, yo pienso que puede ser Hipólito de Rioja, que allí mismo tiene otras pinturas, pero esta es de Cabrera, y luego hay otra que es anónima, y la nueva que se encontraron y que está en el MUNAL parece que también es anónima, no recuerdo ahorita bien, pero esta debe ser, no, esta no debe ser, creo que la carita de la Virgen es muy Cabrera, pero es preciosa la idea, ¿no? Es preciosa, sí, es bonita, es muy bonita, es decir, ya hay una alegoría un texto que escribió el investigador Jaime Cuadriello, que es muy bonito, habla sobre la Virgen de Guadalupe también, y termina diciendo que gracias a esta alegoría, también por esta alegoría donde el Padre pinta a la Virgen, se puede justificar la estrofa del himno nacional que dice que la patria de México por el dedos de Dios escribió, porque se une al concepto guadalupano. Ahí está horrible, lástima, creo que ni se ve, pero aquí miren esta otra donde los ángeles ahí están acompañando también al Padre, y el Hijo que está muy solícito. Mira, esta es otra forma de presentar la Trinidad allí junto a la Virgen. Ahora, seguramente de la época o un poquitito antes está esta, porque no se ha hecho bien el estudio cronológico de esto, yo al menos yo no lo he hecho. Este es el templo barroquísimo de Guadalupe en Zacatecas, donde están estas pinturas que les dije. Es el museo, nada más que esta es la iglesia y el museo está en el claustro. Este es el gran colegio de propaganda FIDE, de donde salió toda la gran parte de la evangelización del norte de México. Querétaro es el otro, Santa Cruz de Querétaro. Aquí está en esta parte pintada una escena deliciosa. Como ustedes recuerdan, de acuerdo con la tradición católica, fue San Lucas el único que pudo retratar a la Virgen de visu, es decir, viéndola, porque la conoció, porque era un apóstol. Entonces, aquí eso es lo que se representa. Aquí tienen a San Lucas con su paleta, con colores, cosa realmente también muy curiosa, los ojitos de obsidiana, como se usaba en la antigüedad, pintando, pero no a cualquier advocación mariana, sino a la guadalupana misma. ¿Ven? Esto ya se pudo hacer a fines del siglo XVIII más abiertamente, sin que hubiera, o si hubo protestas, pues ya no les hicieron caso, o ya no dio tiempo a que pudieran atacar estas representaciones.
porque aquí aparece ya la Virgen de Guadalupe pintada por San Lucas. En esta espléndida, miren qué bonitas las nubes con los angelitos y los roleos. Es un templo precioso, sumamente barroco. Esto es típico del barroco, muy vigoroso, medio tosco de toda la época, de toda el área de Zacatecana, de mucho dinero, mucho vigor y de un barroco historiado, porque realmente las fachadas de Zacatecas, la que queda de San Agustín, con la representación de la conversión de San Agustín y esta con la pintura de la Virgen, son historiadas. No son nada más una o dos figuras que están simbolizando algo, sino que es una narración de un hecho religioso que son muy bonitas, porque ya pertenecen también a la última etapa del barroco, en que ya la narración que se podía colocar en los altares y en las fachadas ya se hace de plano con muchos más elementos que lo que se hacía anterior con 1, 2 o 3 figuras simbólicas, sino que aquí de plano está narrándose algo con todos sus elementos. A finales del siglo XVIII. Sí, estas son obras ya de finales del siglo XVIII, es el barroco ya de los últimos tiempos. Ya después de estas escenas teatrales del barroco, y el barroco ya no podía dar más de sí. Aunque vino el neoclásico y lo acabó, él ya se hubiera acabado, porque estaba sobrepasado de sí mismo, agotado en sus propias posibilidades. Es un arte que se sobrepasó a sí mismo, de tanto que dio, de tanta expresión, de tanto invento de formas. Este es un grabado conmemorativo de cuando finalmente se reconoce el culto, se le da la fecha para que tenga su festividad, sus misas, esta celebración. Esto celebra la determinación y la aceptación del culto en Roma. Entonces es precioso porque está el Papa con el escudo del Vaticano, está América con una India preciosa, ella está así muy bien vestida, con la ropa propia de las mujeres indígenas, el escudo de México, las apariciones, los apóstoles, los doctores de la iglesia, bueno, una alegoría preciosa para conmemorar precisamente que ya se celebrara culto oficialmente a la Virgen de Guadalupe. Se reconoce que es tan importante su devoción. Es el primer reconocimiento oficial, me parece que es 1774, 75, algo así. Yo aquí les voy a dejar esto, pero ahora verán, de 1700, a ver si lo tengo aquí, si no les dejo estos apuntes. ¿Dónde está? Ahorita les explico. Esta composición realmente es culminante. Es el grabado es un diseño de Juan Bautista Clauber, un flamenco, al que se mandó a hacer esa pintura, ese grabado. Y luego hay una pintura al óleo más grande que esto, que pintó Patricio Morlete Ruiz en 1772. Estos grabados son muy comunes, se encuentran en muchas partes de México porque es un grabado iluminado. ¿Ven? Sobre el grabado se ha pintado. Este pertenece a una colección particular, pero ayer creo que vi otro en la parte alta de San Agustín aquí. ¿En la ferrería? No. Yo creo que está no sé, a lo mejor me equivoqué, como recorrí varias iglesias, creo que está en el claustro, en la parte alta del claustro de San Agustín, pero aquí tienen uno de estos, lo acabo de ver, nomás que estaba muy oscuro ahí, pero es de estos grabados iluminados que corrieron por la Nueva España. Debe haber corrido el grabado y luego lo iluminaban, pero también hay una gran pintura de Patricio Morlete Ruiz, de 1772, que es copia fiel del grabado, es idéntico al grabado. Y esto pues es una cosa muy, muy bonita, el concepto todo. Están Abraham, David, San Pedro, otros apóstoles. Es cuando se
se concedió la festividad para el 12 de octubre de 1747 por la Santa Sede. Bueno, a ver qué más. Este es en el templo de San Agustín de Querétaro, un altar dedicado solo a la quinta aparición. Por a ver, ¿dónde está la...? Aquí está. No, perdón, este está dedicado a San Juan y otra vez a la Virgen, a la idea del Apocalipsis, y aquí está otra vez el emblema de la ciudad azteca. Y aquí hay otro. Ay, no, ya no hay otro, ¿verdad? Ay, qué chistoso. Se quedó caminando, quién sabe por qué. Pues no hay nadie que lo desatore por ahí. Está solo, pero yo no le estoy haciendo nada para que camine. Él solito va por su cuenta. Cosas que hemos visto hoy, sí quede claro la importancia histórica del fenómeno guadalupano y su reflejo en el arte. Si no hubiera sido tan importante, tan fundamental el culto, pues no hubiera tenido la repercusión tan enorme que tuvo en el arte como el fenómeno de Santa Rosa. Son iguales en ese sentido, aunque desde luego mucho más importante el de la Virgen de Guadalupe. Para terminar quisiera mencionar una, pues no anécdota, sino un hecho, el hecho de, vaya, para que se termine con la impresión o con la mayor explicación del papel que existía, bueno, no el papel, sino la diferencia, para llamarlo de algún modo, que existía entre criollos y peninsulares acerca del culto, es el suceso que vivió el padre Mier y Terán. El padre Mier era un dominico, gran predicador, que ya no sabiendo cómo lograr ya naturalmente hay que entender que a finales del siglo XVIII ya el culto a la Virgen de Guadalupe, sin dejar de ser de devoción para muchos, también era pretexto en muchos frailes para estar ahora sí que alardeando, y los peninsulares, los padres peninsulares, pues atacaban aquello. Entonces hay testimonios donde se dice que en los púlpitos los frailes, los padres peninsulares, pues decían cosas de los criollos, porque los criollos seguían necios y ufanos con su culto guadalupano. Entonces el padre Mier recoge una vieja tradición que el otro día estábamos pensando de dónde pudo salir. Había en esa época, es 1778, ya casi 77, un médico borunda de nombre que quiere publicar un libro donde ya la leyenda que él esgrime allí, porque era una leyenda ya, era arrebatarles completamente el culto guadalupano a los españoles, y para eso revive una vieja tradición que había de que vino Santo Tomás a predicar a las Indias el evangelio antes que los españoles, para que así ya ni eso pudieran tener los españoles a su haber, y que se había olvidado la religión católica, pero la imagen de la Virgen se había conservado. Era ya demasiado, ¿no? Se había escondido y la habían vuelto a sacar cuando ella se aparece en el Tepeyac, y que esa imagen venía impresa en la capa de Santo Tomás. Bueno, no es claro que se pueden imaginar todo en lo que se armó. Vino rápidamente, para empezar lo mandaron preso al convento de las Caldas en España. Ese fue el primer paso, gran escándalo, y allá quedó unos años, y luego regresó a México y sí peleó como insurgente contra la independencia, a favor de la independencia. Pero es uno de los últimos grandes acontecimientos del guadalupanismo, a tal grado vivía en el ánimo de los criollos que era, claro, lo que ellos buscaban era la independencia, la separación de España, pero el culto guadalupano les servía como un camino. Entonces ya no sabían qué hacer, y esa es una de las últimas ocurrencias que le costó pues la prisión al padre Mier.
Pero lo que es muy interesante es que acaban de publicar un estudio de un padre jesuita que no salió de México con la expulsión de los jesuitas porque estaba muy enfermo. El texto dice que de elefantiasis. El caso es que ya después, hablando con el padre Pérez Alonso, que es uno de los grandes historiadores de los jesuitas, me dijo que no solo él, sino que habíanse quedado muchos que estaban enfermos y que no podían caminar. La expulsión de los jesuitas fue una de las cosas más dolorosas que ellos pasaron, porque fue de la noche a la mañana. Tuvieron que tenerlo todo en secreto, y el virrey de la Croix llamó a las 12 de la noche a las principales autoridades, leyó el pliego de la expulsión, y al otro día tuvieron que salir a como fuera. Y claro, de los pueblos donde andaban pues tardaron más, pero luego tuvieron que caminar a Veracruz, y en esa caminata se fueron muriendo, y hay unos textos que de plano de grandes lágrimas y de exclamaciones y dolor por todo lo que pasaron los jesuitas. Bueno, pues este se quedó. Y entonces, claro, guadalupano empedernido, escribe un poema como de 2000 metros, de 2000 versos, una cosa tremenda, y exalta a Cortés y muchas cosas, y entre otras, como 25 años antes de que el padre Mier dijera su discurso, que se le ocurrió decirlo un 12 de diciembre en la basílica, pues claro que en la colegiata, claro que fue para preso luego, este señor habla ya de la tradición de Santo Tomás. Entonces quiere decir que esa tradición esa leyenda era creencia vieja, muy vieja, y nos estaba diciendo el padre Pérez Alonso que él es nicaragüense y que en Nicaragua también existe esa creencia de que Santo Tomás vino, y que él cree, y yo, pues, a mí sí me parece bien su argumento, que se confundió porque la idea es, bueno, lo que se sabe es que Santo Tomás fue a evangelizar a la India, y se confunde con las Indias. Por eso de ahí cree él que de allí surgió la leyenda de que fue aquí en estas Indias a donde vino. Y claro que la aprovechan, es que los criollos andaban aprovechando todo lo que podían para quitarles poder, porque esa es la verdad, a los españoles. Pero ya la culminación de estas cosas es que es algo muy gracioso. Los tlaxcaltecas se apropian de eso. Dicen, sí vino Santo Tomás, pero vino a tierra de Tlaxcala. Y eso está pintado en un cuadro precioso, porque ellos, como ayudaron a los españoles, ellos se sienten, y todavía se sienten, los privilegiados en esta formación de la nueva sociedad mexicana, bueno, novohispana entonces, ahora mexicana. Ellos se sienten factotum en la formación de la sociedad mexicana, y entonces sí vino, y ahí está una pintura preciosa, mandada a hacer por un sacerdote descendiente de Mazicatzin, que todavía se llamaba Mazicatzin, él, Gregorio Mazicatzin. Manda a pintar es un cuadro delicioso donde está Santo Tomás predicando a un grupo de tlaxcaltecas, y la República de Tlaxcala es una alegoría preciosa, una India preciosa vestida de dorado. Muy bonito cuadro, pero fíjense cómo llegó a plasmarse todo ese fenómeno tan complejo, tan duro, que tanto hizo sufrir a los criollos, y que si no hubiera sido por ese sufrimiento y esa fuerza del criollismo, pues quién sabe cuándo se hubiera realizado la independencia. Pero está lleno de este tipo de anécdotas tan complicadas, y una de esas complicaciones pues fueron estas pinturas guadalupanas. Así es que yo espero que este sea el aspecto histórico del culto guadalupano. Gracias. Artístico como ideológico y ontológico, realmente nunca una obra como estas nunca podría haber sido resultado de una improvisación o de la casualidad. Muchas iglesias de México, o casi todas ellas, fueron construidas en etapas, porque no se podía hacer de otra manera. Hubo muchos patronos, entonces empezaban a dar dinero para hacer un altar, después se construía otro,
se hacía la capilla principal, después una capilla lateral, en fin, casi todos fueron creciendo los monumentos de la época barroca en ese plan, gracias a las obras pías. Sin embargo, esta fue hecha por un solo hombre, por eso tiene también esa gran unidad, porque no hubo intervalos entre una etapa y otra, entre las etapas constructivas. La otra iglesia que es similar en este sentido es la la Valenciana en Guanajuato. Sin embargo, allí no llegó a terminarse totalmente, quedó una torre sin construirse. Nunca fue tan perfectamente acabada como lo fue la iglesia de Santa Prisca. Así pues, una obra como esta no podría haber sido nunca pues el resultado de una improvisación, ni siquiera el resultado de un proyecto profesional que no hubiera estado involucrado en el programa. Es decir, unos arquitectos ajenos a los sentimientos que estaban detrás de esa obra. Por eso Santa Prisca realmente llegó a uno a la conclusión de que es la creación de todas las inquietudes ontológicas y piadosas de José de la Borda. Es historia Santa Prisca, está toda trascendida de la historia de la vida de un hombre que en buena parte quedó allí en la iglesia de Santa Prisca. En estas pláticas yo lo que he querido es tratar de revivir hasta donde se pueda esa relación vital que existió entre la obra de arte y los hombres que crearon esas obras de arte. Y no que se quedara el arte colonial solo como una visión fuera de la historia, por ejemplo la pintura y la arquitectura y todo lo que han estudiado, pero fuera del contexto vital. Por fortuna se han podido revivir ciertas cosas, no todo, pero creo que el caso de Santa Prisca es muy claro y es uno de los casos en que se pudo, tuve fortuna de encontrar algunos otros documentos, no todo lo que yo quisiera, pero muchísimo, y entonces sí es un caso muy interesante. Bueno, José de la Borda llegó a Taxco a los 16 años, en 1717, o sea que nació en 1695. Llegó a la ciudad de Taxco, donde ya se encontraba su hermano Francisco y ya estaba trabajando las minas. Entonces llegó José y también pronto empieza a trabajar con su hermano. Él fue un hombre, un autodidacta, no tenía estudios de ninguna clase. Llegó para ayudar a su hermano. Entonces el hermano se había casado con una mujer de las familias importantes de mineros que habían ido de Zimapán a Taxco. Y Borda a los 20 años se casó con la hermana, con Teresa. Se casaron en Taxco. Y después de ese matrimonio, que duró como unos 7 años nada más, tuvo, aparentemente solo 2 hijos vivieron. Puede que haya habido más, pero solo vivieron 2 que llegaron adultos. Teresa, que se fue de monja al convento de Jesús María, y Manuel de la Borda, que fue el que cantó la primera misa en Taxco y que fue presbítero y el hijo único de José de la Borda. Bueno, yo creo que voy a empezar por el final para que se pueda entender después todo lo de la iglesia, que fue la casa de los hermanos de la Borda. Ahora es un pequeñísimo museo de minería que casi nunca está abierto, casi no hay quien lo cuide, pero en fin, el Ruiz Massieu lo restauró y lo dejó muy arreglado, y allí pusieron algunas cosas, les digo, de las minas del lugar. Ella allí hizo la primera gran fortuna, Borda, y entonces habiendo hecho esa gran fortuna, quiso hacer la iglesia de Santa Prisca. Pero aquí entra un fenómeno muy interesante. En toda la época colonial se desarrolla un fenómeno acerca del manejo de las obras pías. Todo mundo, es decir, toda la humanidad siempre le ha dado a Dios, como es natural. Son ofrendas, obsequios, es una cosa instintiva y natural darle al Dios que se adora obsequios.
Entonces, eso traducido ya a otro tipo de mecanismos son las obras pías que se desarrollaron en la época novohispana. Casi todo mundo fue donador de obras pías, pero en la época colonial cobraron un valor muy peculiar. El hombre no tenía manera de desarrollar y de buscar un prestigio social más que por ese camino. Entonces, de una manera no heterodoxa, pero un poco, ¿cómo diré? Porque no es conscientemente mal hecho eso, sino es un camino que a veces parece exagerado en el sentido del valor material que se daba a las obras pías. Es decir, las obras pías perdieron un poco de su valor moral para que se diera mucha exaltación o se señalara mucho el valor material, porque era natural que, por ejemplo, una familia regalaba una imagen, entonces venía otra y regalaba una más rica. Se estableció una especie de competencia en la donación de obras pías porque el clima lo favorecía, porque la vida no tenía otros recursos ni otros terrenos donde realizarse. La caridad era a través de la iglesia, la vida social era a través de la iglesia, todo era a través de la religión. Entonces se puede probar eso muy bien. Hay cantidad de documentos donde se habla del premio que recibían las personas, el premio espiritual que después recibían las personas que habían donado obras pías. Hay una cantidad enorme de documentación a ese respecto. Fulano de tal, dicen republicano consciente, republicano virtuoso, que donó tales y tales cosas a la iglesia, ha muerto y ha llegado, seguramente recibirá el premio, dice el documento, por haber sido tan caritativo con la iglesia. Se llegó a exageraciones como era natural, y por ejemplo la gente dejaba tal cantidad de misas que se rezaran para su propia alma y las de otras personas, que las órdenes religiosas o las iglesias no se daban abasto. De repente encontramos un documento donde dice que los franciscanos estaban atrasados en no sé cuántas misas debían. Entonces venía una especie de arreglo y dice que el castigo era que celebraran una concelebrada así muy importante que resumía varias o muchas. Eso es un documento muy gracioso porque se atiborraban, las personas estaban siempre dejando dinero para misas y misas y misas, no era humanamente imposible. Entonces ven que este fenómeno de las obras pías fue muy importante porque en relación con el arte, pues dejó muchísimas obras. Gracias a esa competencia, por ejemplo, los vascos pagaban una capilla, pero los aragoneses pagaban otra. Los castellanos, los grupos de colonos, era, por ejemplo, el Gran Colegio de las Vizcaínas, pues es obra toda de los vascos. Y así sucesivamente había muchos grupos que donaban y donaban obras, pero se formó una especie de competencia social y realmente se llegaba a adquirir prestigio social a través de las obras pías, porque la inauguración de una obra pía, de un retablo, de una capilla, se celebraba solemnemente con Te Deum, con sermones, con una gran pompa religiosa, y esos sermones circulaban por todo el país. No había periódicos, pero sí había sermones, entonces la gente era lo que leía y se enteraba de quién había donado un retablo o una capilla, al grado de que muchos artistas, al grado de que muchas obras hasta la fecha no tienen autor conocido, pero sí sabemos quién las pagó. Por ejemplo, en el caso de Borda, pues todo el mundo sabía que Borda había pagado a la iglesia, pero costó mucho trabajo llegar a saber quiénes fueron los artistas que construyeron Santa Prisca. Nadie lo sabe ni en el mismo pueblo, y en cambio todo el mundo sabe quién fue José de la Borda. Ven, aunque él no hubiera intentado ese prestigio social, llegó a tener ese prestigio social enorme, porque logró hacer una iglesia completa, desde los cimientos hasta los candiles, las alfombras, los vasos sagrados, todo. Y nunca pretendió, pero ya veremos luego por qué, o tal vez no solo por eso, pero nunca quiso, tuvo mucha conciencia de clase, como se dice ahora, y no quiso nunca comprar títulos, ser noble.
como el conde de Valenciana. El conde de Valenciana llegó aquí igual que Borda, con una mano tras de otra adelante, pero hizo mucho dinero en las minas de Guanajuato, y allí, después de haber construido su gran iglesia, que nunca terminó, pero es un poquito la competencia con José de la Borda también, es otro minero que quiere también llegar a lo máximo, pero no la termina, y además él sí compra el título de conde de Valenciana. Él sí quiso llegar a las clases más altas. Ahora, José de la Borda pues llegó sin necesidad de comprar el título. José de la Borda, como les decía, fue un autodidacta, lo que ahora en términos modernos se podría decir el self-made man, un hombre que se hizo a sí mismo y que logró un éxito rotundo. Hay muchas documentaciones acerca de los elogios que Carlos III le dedicó, diciendo que había llegado a su conocimiento la noticia de que José de la Borda había sido uno de los grandes mineros de la Nueva España, y realmente lo fue. Inventó maquinarias para desensolvar las minas, para desaguarlas, para volver a aprovechar los tiros que ya estaban abandonados. Fue un técnico pues también innato, porque repito, no tuvo estudios, y sin embargo hizo una cantidad de aparatos técnicos que sirvieron para su éxito minero. Además, no solo hizo en Taxco la iglesia, sino que también construyó caminos, puentes, introdujo agua. Era sumamente caritativo, sumamente caritativo. La personalidad de Borda, como se dibuja después de haber tratado de conocerlo más, era un hombre muy piadoso y muy rígido por un lado, sumamente rígido, y que debe haber llegado hasta ser un poco antipático a veces por lo que dicen los documentos, y porque exageraba en el sentido del puritanismo de su vida, pero por otro lado muy generoso, un hombre muy inteligente y muy moderno, muy burgués, porque a Borda le toca ser uno de los primeros hombres que representan la burguesía en la Nueva España. Antes del mundo burgués, y dicho en términos muy generales, el mundo se dividía en ricos y pobres. La idea era que ambas clases sociales, por designio de Dios, se necesitaban. El rico para proteger al pobre, el pobre para servir al rico, y se suponía esto en una armonía humana y tranquila, cosa que no fue así, como ustedes saben, pero había el rico y el pobre. Pero el que viene a romper esa situación es el burgués. El burgués, porque además, después, cuando surge el capitalismo y las primeras, ¿cómo se llaman estas cosas? Además de Lutero, reacciones contra la iglesia, las primeras separaciones y religiones o sectas contrarias a la católica, pues surgen, como ustedes deben recordar, Calvino y Zwinglio, pero en esas iglesias se supone que la gracia, a quien se le ha concedido la gracia es el que prospera. El capitalismo, la riqueza, es una señal de gracia, de que el hombre ha sido agraciado y por eso progresa. Entonces, hay una diferencia con la religión católica, del que es pobre, es por voluntad de Dios también, que no hay que tener, digamos, desesperación y ambición excesiva por la riqueza. Y lo mismo que el rico nació rico también por designio de Dios. Esas creencias estaban en el ambiente cuando llega el burgués. Y el burgués es el primer capitalista que no depende, porque no cree que sea, no depende de esas valores, porque ese que es rico por su trabajo. Empiezan a surgir los burgueses con los comerciantes. Antes estaba el rico, el señor feudal, y los trabajadores en los castillos o en los feudos.
pero los funcionarios todos eran nobles. Pero después el comerciante empieza a tener su propio capital y empieza a ser rico por su trabajo. Entonces se va a establecer una relación muy distinta con la religión y con Dios, porque el protestante, el burgués, niega que no se pueda ser rico si no se nació rico. Pues se puede nacer pobre y llegar a ser rico, y que eso también queda dentro de la voluntad de Dios, y entonces se establece una relación directa, en un sentido muy práctico, del burgués con Dios. Es decir, ya no se atiene a esos valores antiguos y muy cómodos para las clases que nacían ricas, de pensar que solo el que Dios quería que naciera rico tenía derecho a ser rico. Claro, eso se fue extendiendo y se creó con mucha fuerza la clase burguesa. Se formaron los capitales, que después fueron los que les prestaron dinero a muchos de los reyes en Europa. En fin, la burguesía fue cobrando cada vez más importancia. Borda, en un sentido, es un típico burgués, que llegó sin un centavo a la Nueva España y que se enriqueció con su trabajo, y que estableció también dentro de era un católico ciego, la fe ciega, profundamente católico, estableció una relación directa con Dios, él con Dios, nada de que a través de la iglesia. Por esto que les voy a decir, con un sentido muy práctico, él dijo: quiero regalar esta iglesia al pueblo, porque había una pequeña capilla que él debió conocer. Es más, él y su hermano ayudaron a reconstruir la primera capilla que había en Taxco, que era una capilla chiquita. Entonces, hay que tener una gran iglesia. Bueno, pues pidió que como única condición, ninguna autoridad, ni eclesiástica ni civil, intervinieran en la construcción de la iglesia mientras no estuviera acabado todo. Él era el único que podía opinar y decidir. Esa actitud tan práctica, yo creo que se lo dio la vida, su propia experiencia en las minas, en el tratamiento con los empleados, porque generalmente los otros donantes pues regalaban o el dinero o el retablo, se hacía el contrato, pero no intervenían mayormente. La iglesia podía intervenir, ya que hay muchos contratos donde son los sacerdotes quienes fijan las condiciones, aunque haya una persona que pague por esa obra. En cambio, Borda desde el principio dijo: yo no quiero que nadie intervenga, y así solicitó el permiso de la iglesia, diciendo que cuando estuviera totalmente terminada la iglesia, entonces se le entregaría, no antes. Él escogió los artistas, vino a la Ciudad de México para escoger lo mejor que hubiera de los artistas en ese momento, y él seguramente aprobó los planos y estuvo siempre metido dentro del proyecto, tanto artístico como ideológico. Todos los temas religiosos que informan la iglesia, seguramente que participó en todo detalle, porque es una obra de una gran unidad, y solo se explica porque fue una sola la cabeza que dirigió eso en un lapso de 9 años, que es muy corto para haber construido una obra tan enorme, tan importante y tan llena de riqueza. A la vez, también Borda estaba construyendo su iglesia en ese tiempo. Ahora, fue tan rico en Taxco que por eso le llamaban se acuñó una frase que decía: Dios a darle a Borda y Borda a darle a Dios. Eso inclusive estuvo escrito en una tablita o tablilla en la iglesia, y todavía un historiador, Cervantes, la conoció allí dentro de la iglesia, nomás que ya desapareció, porque yo nunca la conocí, ni ninguno de los historiadores contemporáneos. Pero esa frase circuló y hasta la fecha se menciona. Fue tal la cantidad de riqueza que tuvo Borda, pero él siempre regresó a la iglesia. No solo la iglesia de Santa Prisca, ayudó a la construcción de otras iglesias, como la de Tlalpujahua, la de Zacatecas,
En fin, hizo muchas aportaciones que ya no sabemos exactamente en qué consistieron porque no se registraron. Son aportaciones que dio en cantidades de dinero. Hay otras en pueblos del estado de Guerrero donde también ayudó a la construcción de los retablos. Hizo muchísimas obras pías, además de las obras civiles. Y todo eso, él siempre decía que Dios le daba dinero porque él sabía que lo repartía entre sus pobres. Y sí ayudó mucho a la población de Taxco en todos sentidos. Así es que ese mecanismo de Dios a darle a Borda y Borda a darle a Dios, efectivamente se cumplió de manera exacta, porque, repito, Borda dio hasta sus hijos a la iglesia. El sacerdote y la hija monja. El sacerdote con el tiempo probó que no tenía vocación, pero Borda en ese sentido debe haber sido una cosa tremenda, un autoritarismo tan espantoso, porque el sacerdote tuvo 3 hijos, una hija y 2 hijitos que se fueron después a Perú, y de allí desciende la familia Borda que actualmente vive en la ciudad de Lima. Está el documento donde Manuel de la Borda pagó como 40,000 pesos de oro de la época al rey de España para poder legitimar a sus hijos y poderlos heredar. A esos 2, a la hija no, era Manuela se llamaba la hija, y Manuel José y José Manuel los hijos. Una falta de imaginación absoluta, pero estos hijos sí. El último documento de uno de ellos es de 1812 en México, cuando se recibe de abogado, pero después desaparecen, y es que se fueron a Perú. Por ahí se ha dicho de manera tonta, como si no fuera la historia de la humanidad siempre la misma, que llegó otro hijo de la Borda antes, otro hermano que se llamó José, y que de ese José descienden los de... Pero esa es una mentira piadosa y tonta, porque no tienen por qué inventar un personaje que no existió, nada más para decir que no descienden de esos hijos naturales. Pues tampoco tiene caso si el mundo está lleno de hijos naturales, no hay por qué espantarse. Entonces, así fue, pero el hijo se hizo sacerdote, fue doctor, borlado en la Universidad de México y todo, y se hizo sacerdote y cantó la primera misa en Santa Prisca. Pero todo esto verán como tiene una profundísima razón de ser en la vida de Borda, que es lo que se va a ver más adelante. Por otra parte, también hay otra frase que lo caracteriza, que es el fénix de los mineros ricos de la América. Ahí vemos el símbolo del ave fénix. Cuando se muere, la pira funeraria remata en un ave fénix, y hay versos, un acróstico, donde se vuelve a mencionar el ave fénix con respecto a él, porque, ¿cómo? Eso, ahí voy. Resulta que este José de la Borda realmente tuvo varias épocas muy malas. Veremos cómo con el dinero que saca de la mina de Tehuilotepec, que se llama, allí tiene una enorme bonanza, hace su casa y hace Santa Prisca, y luego viene una quiebra muy grande y se va a Zacatecas, y ahí ya muy viejo, ahí hasta tuvo un puesto oficial y estuvo muy viejo, y otra bonanza. En ese momento ya deja otra vez a su hijo muy rico y regresa, se va a Cuernavaca, donde estaba ya el hijo de párroco, y allí muere. Bueno, pero lo que les decía era, porque el ave fénix, por eso le llaman el fénix de los mineros ricos, porque tuvo muchas bonanzas y además pérdidas. Claro que las pérdidas deben haber sido medio relativas, pero no para seguir trabajando las minas, que era tan costoso. Y por eso hay ese emblema de él, de esa comparación con el ave fénix. Así es que es también el fénix de los mineros ricos de la América. Ahora, Borda pagó todo, pagó el terreno. Un pedazo del terreno de Santa Prisca que vamos a ver allí, lo dieron los indios. Por eso hay una capilla que se llama de indios. Aplanaron el lugar, porque en Taxco pues no había un lugar bien plano. Hicieron la iglesia, que por razones del terreno veremos que es angosta y muy alta.
y realmente era como la joya que sostenía todo el caserío. Ahora eso se ha perdido, han abandonado mucho el pueblo, lo han destruido, han hecho barbaridad y media, pero veremos cómo era realmente un conjunto precioso. Cuando en 1928 se sacaron fotografías de ese pueblo, que era preciosísimo, y así sí estaba como lo había dejado Borda. Bueno, entonces él hace la iglesia, la dota de todo lo necesario. Actualmente solo las bancas son modernas, los púlpitos, los zambones, los muebles de la sacristía, todo es auténtico. Faltan las alfombras que se acabaron, los vasos sagrados, y del exterior, repito, algunos hierros forjados que los arrancaron en las guerras del siglo XIX. Borda se quedó solamente dueño de una custodia enorme, como de 2 metros de alto, de una enorme riqueza. Todavía existe allí en la sacristía el nicho donde se guardaba, ahí se puede ver muy bien el tamaño enorme que tuvo. Esa custodia le sirvió para salvar su economía, porque después de haber construido la iglesia, vino una gran quiebra, tanto que hay un documento donde confiesa que le debe dinero al arquitecto que hizo su casa, y no tenía con qué pagarle. Entonces, no solamente por eso, sino porque quería echar a andar otras minas, pide prestado a la iglesia, y la iglesia se lo negó, no se lo prestaron. Tuvo que vender la custodia, que por fortuna había conservado de su propiedad. La vendió a la Catedral de México, y la Catedral de México la vendió después, durante también las guerras del siglo XIX, a una señora que compró la custodia para ayudar al Partido Conservador, y a su vez la vendió a la iglesia de Notre Dame de París. La última vez que la vio un mexicano fue en 1914, ahí estaba la custodia. Todos suponemos que después de ese día, después de esa época, pues también la deben haber vendido y deshecho para la guerra, los gastos de la guerra de 14, o de la segunda guerra. El caso es que ahora, de todas maneras, la esposa del doctor Zavala, que es historiadora también, la sigue buscando. Lo dije así, a ver si la encuentras. En algún lugar tiene que saberse qué fue de una cosa inmensa y preciosa y llena de valor para nosotros, saber dónde anda, siquiera que sepa uno dónde acabó la custodia de Borda. Pero tuvo fue una pieza que llena de historia y de haber pasado por tantas vicisitudes. Bueno. ¿Cómo? No hay fotos, no, pues en esa época ni fotos, pero quién sabe si se llegue a... No hay fotografías de la custodia, pero quién sabe si se llegue a encontrar. Bueno, eso era para que vieran cómo funcionaba el mecanismo económico de Borda, cómo fue. Pero en Zacatecas se vuelve a arriesgar y vuelve a hacer una enorme bonanza. Y con eso ya deja a su hijo muy rico. Y como les digo, el hijo para entonces ya se regresa, bueno, más bien lo cambian de curato y se va a la iglesia de Guadalupe en Cuernavaca, y él es el que construye los jardines de Borda, no José, es su hijo que sí tenía pues ese espíritu mundano que su papá no tuvo. Entonces construyó esos maravillosos jardines, maravillosos, que ya están todos que da coraje cómo los tienen, pero con lago, albercas, plantas, deben haber sido una maravilla, y daban recepciones, invitaba a los virreyes, y allí vivieron sus hijos, los Manuelitos allí andaban, José Manuel y Manuel José, allá andaban, y seguramente, yo creo que Borda los conoció, pues si Borda fue a vivir allí y allí murió, tiene que haberlos conocido, a fuerza, porque era difícil que los ocultaran a los pobres, ¿no? Pero en fin, yo creo que sí los conoció, y allí murió Borda, en Cuernavaca. Bueno, entonces, los tasqueños apenas saben de la muerte de Borda, pues inmediatamente piden el cadáver a Cuernavaca, y les contestan el hijo diciendo que no, porque el obispo ya dio otras órdenes y que no lo pueden mandar. Fue la gran desilusión para los tasqueños, que ya no sabían qué hacer y no les dieron el cadáver.
y no se supo dónde quedó el cadáver. Y eso fue el gran disgusto y frustración, porque el presbítero que habló durante la oración fúnebre, que es muy bonita, todo el tiempo les estaba diciendo que tenían que recuperar los restos para que vinieran a la iglesia, que era la hija de José de la Borda, esa iglesia, que debían estar ahí los restos de José de la Borda. Pero resultó que no lo lograron, ni se dijo dónde estaban. Yo pensaba que había sido porque era tal el nombre de Borda en Taxco, que se hubiera convertido casi en culto si llevan los huesos ahí, los restos ahí, y que era peligroso en ese sentido. No dudo que hubiera tenido la gente así mucha tendencia a casi rendirle culto a Borda, y que por eso tal vez la iglesia había preferido que no se supiera, él mismo haber dicho que no se supiera dónde se enterraban, y así no había ese peligro. Entonces los tasqueños de todas maneras empiezan a preparar las grandes honras fúnebres, a hacer unas, lo que se llama la pira funeraria. Existe una descripción de la pira, nada más, se encontró, ahora que hicieron la restauración, se encontró el ave fénix que coronaba la parte alta. Bueno, entonces empiezan a hacer la pira, y la pira tardó meses porque no encontraban quién, luego porque no se arreglaban para que las autoridades vinieran. Total, que él muere en mayo y es hasta septiembre de 1778 cuando logran hacer las honras fúnebres, con gran pira, una pira muy bonita, donde están pintadas las escenas de la vida de Borda, cuando construye la iglesia, dando caridades, cuando llevó el maíz, cuando hubo pobreza, y luego también su desdén, su desprecio hacia todas las cosas mundanas. Lo pintan, por ejemplo, había una corrida de toros y él así, haciendo señas de que no quería ir, y huye de la corrida de toros, huyendo de todas las cosas mundanas. En fin, y se habla allí, la oración fúnebre de Jiménez y Frías, que era el párroco de ese momento, es muy interesante, porque empieza por compararlo con José, el personaje del Antiguo Testamento, que además, así que llega de otras tierras. Entonces siempre dice que José había sido como vecino, como hijo de Taxco, y que había sido como hermano de ellos, insinuando que había sido extranjero, pero que no había que tratarlo como extranjero, porque realmente se había avecindado y había ayudado tanto al pueblo. Entonces, esto se debe a que no quedó claro si era español o era francés, que era lo que se suponía. Era una duda. La llegada de José de la Borda a Taxco estuvo siempre envuelta en un misterio. Nunca se supo, por ejemplo, que escribiera a la familia, que hubiera relación como en otros personajes de la historia de México que sí tenían clara relación con la familia de España. Aquí jamás. Él y su hermano. Su hermano se muere en México, en la Ciudad de México, donde habían hecho un palacio enorme en la calle de Madero, una casa inmensa que todavía lleva el nombre de la Casa Borda. Francisco murió allí, en la Casa Borda, y murió pues como en 70, no antes de 70, no me acuerdo ahorita bien, pero bastantes años antes que José, y nunca se supo de otra cosa, de dónde venían ni nada. Cuando José de la Borda se casó, hay el acta de matrimonio que está en Santa Prisca, dice que es oriundo de Jaca, en España. Después, él mismo denuncia años más tarde a un minero. Había un fenómeno curioso, muchos ingleses que querían venir a las minas, porque las minas de América tenían mucha fama. Ese inglés se hace pasar por vasco, no solo él, muchos ingleses se hacían pasar por vascos para poder entrar a la Nueva España, porque los ingleses, además protestantes, estaba prohibidísimo que vinieran aquí. Entonces, ese vasco trabaja con él, pero él se da cuenta de que no es vasco, de que es inglés. Total que lo denuncian. Y él de la Borda
dice que sí, que hablaba el español con cuatros, que no era una gente, que se veía que no era vasco. Total, que el proceso ese sigue, pero él allí vuelve a decir que nació en la jurisdicción de Jaca. Entonces don Manuel Toussaint, que fue el primero que estudió esta cosa de Borda, fue a Jaca a buscar, pero nunca encontraron el acta de nacimiento. Y entonces Toussaint escribió un librito que se llama José de la Borda restituido a España, porque sacó sus conclusiones de que hablaba muy bien español y que precisamente si había notado que el vasco, aquel supuesto vasco tenía acento, pues que él no lo podía tenerlo, que escribía muy bien, que hablaba muy bien español, que nadie dejó nunca que tuviera acento francés, y que su catolicismo o su marianismo tan acendrado era español, y que aunque no hubiera encontrado la carta, el acta de nacimiento, pues que era español. Y así ese librito lo escribió y lo publicó don Manuel Toussaint. Cuando yo terminé de estudiar la figura de Borda, siempre dejé dicho allí que dos misterios envolvían su vida: su nacimiento y su muerte, porque nunca se había sabido dónde estaba. Pero al correr de los años, me avisaron que en el archivo de Zacatecas había unos documentos, y ahí voy. Y entonces sí, se aclaró todo. Yo sentía al estudiar Santa Prisca, ver los temas religiosos que puso Borda, todo decía, aquí no es posible que, al menos es muy raro que un ser humano esté dando todo el tiempo, no pensaba más que en hacer caridades, en dar a Dios, le dio a los hijos, pero era una actitud como maniática, la de estar dando, todo el tiempo dando. Era como tratar como si estuviera obligado por una causa muy importante que yo no acababa de saber qué era, pero se siente en la manera como fue colocando sus devociones y sus cosas en Santa Prisca. Y pues ahora sí que obligó al hijo a irse de sacerdote, porque de otra manera no se entiende. Entonces, todo eso decía que hay algo en la vida de Borda. Por fin lo encontramos ahí en el archivo de Zacatecas. Yo les voy a leer es un codicilo. Ahora verán, es muy interesante lo que pasó. Bueno, primero aparece un poder para testar, que deja a otros mineros muy famosos que habían trabajado con él, entre ellos los de Anza, que fueron unos mineros de Zacatecas muy, muy conocidos. Y luego dice así: como yo, después de que hacen todas las protestas de fe, del reglamento y todo eso, como yo, don José de la Borda, natural de la ciudad de Olerón, luego, bueno, nació en Jaca, el Olerón, es decir, era francés, y obispado de este nombre en el Principado de Bearne y Reino de Francia, vecino que he sido del Real de Tasco y minero en esta ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas en que estoy residiendo, y aunque soy hijo legítimo y de nobles padres, como quiera que en edad pueril hubiese salido de mi patria y hallarme ya en edad avanzada, no hago reminiscencia de los nombres de mis padres. Dice uno, pero ¿cómo es posible que no se acordara de los nombres de sus papás? Hay un dato, otro documento que localicé en el Archivo General, habla de un señor, y eso da también idea de cómo se hacían los viajes de México a España, los correos. Este señor llevaba encargos a España, llevaba cartas, plata, cochinilla, bueno, todo lo que le encargaban, pero desgraciadamente su navío al salir de La Habana se hundió. Entonces él está allí pendiente y pagando de que saquen, era un vasco, de que saquen todo lo que está ahí en el fondo, siquiera algo se salvó. Entonces están los buzos sacando todas las cosas, y entre ellos hay una lista de lo que iba, y ahí dice que los hermanos de la Borda mandaban no sé cuántas monedas de plata a un señor que está en España
Y dice, y ese las entregará a su madre, que él sabe a dónde vive, pero ni el nombre de la madre no. Entonces es el único dato. Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasa, no? Y aquí dice que no se acuerda, no hago reminiscencia de los nombres de mis padres, y solo sí de que tuvieron 22 hijos, siendo yo el último. Y dice, y todos descendientes de cristianos viejos como yo lo soy. Entonces después ya dice que hallándome enfermo y todo eso. Luego dice que si se muriera allí, en esa ciudad, quiero sea sepultado dentro de la puerta del costado sur que cae a la plaza de la iglesia parroquial mayor de esta ciudad, por donde entra el mayor gentío, y lo mismo se ha de observar en cualquier otro lugar en donde yo falleciere. Es decir, que quiso un sepelio muy humilde, quiso ir vestido de franciscano, en una tumba, dice, bueno, yo entiendo esto, el padre puede que me corrija, cuando una tumba ha sido usada, después creo que se vuelve a bendecir, ¿no? Sí. Él dijo que no quería nada, que así lo más humilde, casi como castigo. Entonces, que allí y dice que solo, como dice aquí, a ver, declaro fui casado y velado según orden de nuestra Santa Madre Iglesia con doña Teresa Verdugo, que murió el año de 727, natural del Real de Zimapán, y entre los hijos que tuvieron, solo ha quedado el referido doctor mi hijo, sin ser por esto necesario como único heredero, como que dice que yo quedé heredero de mis hijos difuntos. Sí, debe haber tenido más, pero ya no vivieron, y no haber otro que el referido doctor, ya se había muerto entonces también la monja, y así lo declaro para que conste. Bueno, pero después hay otro documento, ahí acaba, y luego dice, ya iba a acabar el otro documento, ya, pero seguramente por su misma religiosidad era tan verdaderamente creyente que no debe haber estado tranquilo. Entonces dice así: doy fe, y al tiempo de firmar añadió que aunque arriba se expresa que el otorgante, ya esto ya nomás lo dijo hablado, seguramente se lo dictó al notario. Dice que el otorgante, como se dijo arriba, no se acuerda de los nombres de sus padres. Aclara que fue por defecto del que dio los puntos para este poder. Qué curioso. Es decir, no fue cosa de él, sino que el que estaba tomando hubo un error, y por eso y así, habiéndose leído este poder, declaró que su padre se llamó don Juan Guaró. Luego no era José de la Borda, era Juan Guaró. Y su madre doña Juana de la Borda, cuyo apellido tomó su hermano don Francisco de la Borda por cierto incidente que tuvo en la ciudad de Zaragoza, para no ser conocido en la Andalucía, a donde pasó, y habiendo pasado el otorgante a este reino, se vio precisado a hacer lo mismo, tomando el sobrenombre de su madre, y lo firmó ut supra. Quiere decir que no se llamaban de la Borda, sino Guaró, y que el hermano debe haber hecho algo espantoso en Zaragoza para que se hubieran tenido que cambiar el nombre. Y yo me supongo que lo que hizo el hermano debe haber sido alguna herejía espantosa, que era yo creo que el mayor crimen que podía haber en esa época, algo contra la fe. Porque ¿por qué se sentía tan perseguido? ¿Y por qué José de la Borda quiso lavar esa culpa del hermano toda la vida, haciendo la iglesia, haciendo el hijo sacerdote, las caridades? Porque era obsesivo en la caridad. Tal vez también después, con el ejercicio de la caridad mismo, se convirtió también en una obsesión, pero realmente era exagerado. Entonces resulta que sí había un motivo, y fuerte. El hermano tranquilamente se murió como Francisco de la Borda, y sí debe haber confesado su crimen en el momento de morir, pero se quedó en secreto de confesión. Pero de la Borda toda la vida vivió limitándose, haciendo una vida de sacrificio muy austera,
para pagar esa culpa del hermano. Y seguro por eso tampoco tenían comunicación con España, porque no era una comunicación abierta esa que mandaron a la madre, no se menciona a la mamá. Todavía ando yo buscando el acta ya en este pueblo de Olerón, pero no ha aparecido. Allá esta señora Ivette Zavala la está buscando, ojalá algún día aparezca para que ya quede más claro. Pero también por eso se entiende todo este misterio de Borda, que toda la vida se estuvo pensando desde la época colonial que si era francés, que si era español. Ya cuando se murió sí pusieron ahí de los reinos de Francia en un retrato que hay ahí en Tasco, pero hasta la fecha la gente todavía, la gran cantidad, la mayor parte de la gente no sabe si fue francés o español. Entonces yo tuve que escribir este otro artículo que se llama José de la Borda restituido a Francia, porque ya se encontró de su propia palabra dicho que nació en el reino de Francia. Ahora, quién sabe si serían conversos a pesar de todo, porque sí tiene una cara muy de judío. No sé si el hermano se convertiría o fueran conversos recientes y luego cometería algún atentado en Zaragoza contra la fe. El caso es que todo el tiempo vivió con esa culpa encima de él. Entonces, este tipo de congoja que lo acompañó toda la vida, determinó muchos de los aspectos de los temas, bueno, no de los aspectos, sino muchos de los temas que informan el arte en la iglesia. Por eso sí me interesaba que algunas cosas, cuando menos lo que yo he podido estudiar del arte colonial, relacionado con la vida misma, con los hombres que la hicieron, mostrárselos, porque es muy diferente ver el proceso de la pintura colonial así fuera de contexto y estas cosas de gran arte, pero relacionadas con la intimidad de una gente. No cabe duda que la manera como está estructurada la iglesia, los temas que están representados, todo lo que hay en ella, tuvo que ver con esas preocupaciones ontológicas de Borda. Ahora, para la construcción ya de la obra como arte, pues él debe haber conocido en México ya muchas de las grandes iglesias barrocas de la capital, porque la casa de Borda está en Madero y Bolívar e Isabel la Católica, era casi una manzana entera. A esas fechas ya estaba construida la Profesa, los templos de la Santa Teresa, había obras salomónicas, la Profesa, pero el Sagrario Metropolitano, donde están los estípites, apenas estaría proyectado, porque ya es desde 1769, más o menos cuando se acaba. Si estaba empezado, tiene que haber visto los estípites, pero no se decide por la moda del momento, que fueron los grandes estípites, sino que la iglesia de Santa Prisca va a ser como un resumen de muchas formas. No se decidió, se separó de la moda de ese momento. Estrictamente hablando, le hubiera tocado hacer una iglesia 100% estípite, y no es así, como vamos a ver. Luego, por otro lado, escoge lo mejor. Se llevó bueno, no creo que Miguel Cabrera haya ido, quizá fue a ver el tamaño de los lunetos que pintó y la serie de cuadros de la sacristía de la Vida de la Virgen, pero no creo que haya ido a pintar allá. En cambio, porque está pinta y pinta en México, entonces seguramente, y viajar en esa época, ¿cuántos días se habrán hecho de Tasco a México? Pues de menos 2 o 3 quizá, para viajar en caballo y en carretela, y eso no era fácil. Pero los arquitectos sí fueron a vivir allá. Hay un documento que encontró el doctor Castro de Puebla, donde dice que José de la Borda contrató al arquitecto Cayetano de Sigüenza para que fuera a trazar el plano de la iglesia, pero no consta después que haya estado allí. Posiblemente o fue y le pagó por el plano y ya no volvió, o fue esporádicamente.
No, eso no se sabe. Ahora, parece que sí tuvo participación por ese contrato que hay. Pero lo que sí encontré en el archivo de parroquial son los nombres de los Balbás. Jerónimo de Balbás, ustedes ya les han de haber dicho, fue el que introdujo el estipite en México en los primeros altares de la catedral. Ese tuvo unos hijos adoptivos. Hay historias tan curiosas en la vida de la colonia, pero tuvo 2 hijos adoptivos, Isidoro Vicente y Luis. El nombre de Luis aparece por primera vez en esos documentos de Taxco. Entonces, Isidoro Vicente, Luis fue contratado por Borda para que fuera a hacer los retablos y vivieron 5 años en Taxco, los 2 Balbás. De esa manera se descubrió el nombre de Luis porque no se conocía. Ellos trabajaron ahí para hacer los retablos. Ahí se casó, bueno, Isidoro Vicente bautizó a varias hijas allí y fue padrino José de la Borda. Y el más chico Luis se casó con una muchacha del nombre, por cierto, Prisca, que allí en Taxco, y tuvo hijos y también fue padrino José de la Borda. Es que eso queda clarísimo, que vivieron 5 años. Como vamos a ver en la fachada, la influencia balbasiana está en toda la iglesia. Yo creo que ellos sí influyeron hasta en la parte de afuera y heredaron mucho la tendencia ornamental del papá. Ahora, hay otro nombre de un señor Caballero que lo mencionan tal vez como para trabajador, para retablero, pero no sabemos más de ese señor Caballero. Y después Toussaint mencionaba también, no sé de dónde lo sacó el maestro, Alba, pero con el tiempo yo encontré un documento de que fue el arquitecto de la Casa Borda. Entonces es lógico que sea el mismo de Alba que trabajó en la iglesia. José de la Borda hace muchos elogios de José de Alba, diciendo que es el gran ingeniero de la época, y debe haber sido, porque construir la Casa Borda representó un montón de problemas técnicos, porque del lado de la plaza tiene 2 pisos y del lado de la barranca 5. Tiene 2 patios, porque una era la casa de Borda y la otra chiquita era para el hijo, para el que fue sacerdote. Una casa preciosa, muy barroca y además como fortaleza, preciosa casa, que hizo José de Alba, y es lógico que haya contribuido en la parte estructural de la iglesia, ya que era tan buen ingeniero. Esos son los nombres que hay en relación con la obra, esos son los artistas que se conoce que participaron. Ahora, la participación de Cayetano de Sigüenza no sabemos hasta dónde llegó, y de todas maneras